Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado. Saludos, muy buenas tardes, amigos televidentes. Aquí estamos, Visión Económica a las 18 horas. Alejandro Noel y un servidor, Leonardo Valverde, con este estilo cada viernes de llevarle nuestra manera de ver los acontecimientos económicos, sociales, políticos, tecnológicos, geopolíticos y más allá. Buenas tardes, Noel, ¿qué tal? Buenas tardes, don Leo, buenas tardes, amigos televidentes. La semana pasada hablamos sobre el discurso que iba a pronunciar el presidente de la República el lunes pasado, 27 de febrero, fiestas patrias dominicanas. Y al mismo tiempo vamos a tener hoy también informaciones sobre la guerra en Ucrania. Vamos a tener también el pacto que dentro de lo que llamó el presidente en su alocución de rendición de cuentas ante el Congreso. Vamos a también el tema de género y violencia económica. Vamos a hablar también el dilema de los funcionarios pro haitianos y lo que son ultraderechistas o nacionalistas, que es una super minoría. Al mismo tiempo vamos a hablar de qué hará el Banco Central y al mismo tiempo hacia una estrategia de conversión, de crecimiento económico, de desarrollo económico en la parte que tiene que ver con desarrollo, en la parte de desarrollo económico, convertir este desarrollo que tenemos en desarrollo económico. O sea, vamos en desarrollo de la gente, porque una cosa dice el PIB, cómo creció, y otra cosa es cómo la gente recibe y quiénes reciben ese crecimiento. Vamos a ver nosotros aquí cuál es la diferencia entre una cosa y la otra y dónde se está quedando ese desarrollo económico. Así mismo, Alejandro, como tú señalas, tenemos una agenda bien apretada para este viernes, ¿verdad? Bueno, lo primero, vamos a empezar por el tema de la semana, que el lunes 27 el presidente de la República hizo la rendición de cuentas por tercera ocasión, ¿verdad? Entonces, es muy bueno hacer algunos señalamientos. Ya se ha hablado bastante, pero nosotros vamos a ver si en un tiempo bastante corto hacemos un análisis no solamente de la rendición de cuentas, sino de la reacción ante la rendición de cuentas. Y nosotros tenemos esa ventaja que ya tenemos 5 días prácticamente del discurso. Ya se ha dicho lo que se iba a decir. Algunos políticos han preferido todavía no hablar, mantienen su mutismo, no sé cuándo hablarán. Pero comencemos con la primera parte. He participado, Alejandro, en varios programas de televisión que me han como invitado para analizar el discurso del presidente, y generalmente uno hace como una revisión de la cosa más importante que él dijo. No lo voy a repetir así mismo como yo lo he hablado en tres canales de televisión, pero sí lo voy a decir aquí en nuestro espacio con cierto rigor. Primera señalamiento, fue un discurso muy bien estructurado. Y para yo decir que fue muy bien estructurado, yo cogí y analicé los dos discursos, las dos rendiciones de cuentas anteriores, y entonces me di cuenta de la cantidad de cosas nuevas que se le insertó ciertamente a la matriz de rendición de cuentas. Hay una suerte de matriz, es decir, en el sentido de que no es que uno se van inventando cosas, sino que se va cotejando el conjunto de actividades que se realiza durante un año, que es por el que hay que rendir cuentas ante la Asamblea Nacional, que se van registrando todas las actividades que realiza el gobierno a partir de la ejecución presupuestaria y a partir de incluso acciones que no necesariamente se financian con el presupuesto, sino todo lo que hace la ejecutoria del Poder Ejecutivo es lo que va a la rendición de cuentas. Entonces digo que fue un discurso bien estructurado,
contrario a lo que dicen alguna gente, que fue un discurso reeleccionista, porque no tiene los argumentos técnicos que yo tengo para hablar del discurso, ¿verdad? Sino que el contexto de ellos es un contexto político esencialmente. El mío es un contexto económico-social, sin dejar de lado la parte política, que siempre la política es la rectora de las actividades de los estados, de los gobiernos, ¿verdad? Siempre ha sido así y siempre será así, que la política será determinante. La economía y otras esferas de la estructura son elementos fundamentales, pero no son los elementos determinantes, sino que la visión y el concepto político e incluso los intereses políticos es la parte dominante en eso. Primera cosa, un discurso bien estructurado porque trató de rendir cuenta. Y como estamos en un año preelectoral, obviamente que un político que esté en el gobierno no es verdad que va a desperdiciar oportunidades de recoger y cotejar y anunciar en el marco de su rendición de cuentas las actividades que ha ejecutado. El otro elemento novedoso es la inclusión de áreas que generalmente se quedan al margen de la rendición de cuentas, como es el problema de género, como es el problema de la juventud, el problema de los deportes y el problema de la recreación, que son áreas que generalmente no generan gran impacto político, ¿verdad? Pero que para mí son fundamentales, porque esos son unos elementos del bienestar social fundamental. Cuando hay respeto, y lo vamos a hablar ahorita, al problema de género como un elemento de responsabilidad política y responsabilidad ciudadana, ese es un elemento clave. Cuando hay una visión de cómo desarrollar el deporte, no solamente a partir de la infraestructura física para el deporte, sino fundamentalmente a partir de la calidad con que se apoye a los atletas nuestros en las diferentes disciplinas, incluida entonces la infraestructura, que eso también es clave, que tengan buenos espacios donde practicar, donde ejercitarse en las diferentes disciplinas deportivas. Esos fueron elementos que yo lo vi como novedoso. Entonces, en el orden económico, y aquí termino para oír tu opinión, yo pienso que la inversión pública en los diferentes renglones que lo manejó el presidente en su informe fue determinante en la parte económica. Así, en la parte de la inversión pública, es la parte que tiene que ver con la agropecuaria, el sector agropecuario, que pienso yo que gracias a Dios que tenemos un sector agropecuario que no es nuevo, es decir, el gobierno anterior también dejó una situación de sector agropecuario bastante interesante desde el punto de vista del arroz, del pollo, el huevo, la leche, la carne, etcétera, entre otros, que ciertamente prácticamente tenemos la seguridad y soberanía alimentaria en esos productos y este gobierno ha garantizado que eso también se dé posiblemente en una mayor dimensión. El ausente, la parte ausente desde el punto de vista económico fue el asunto del déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal del Banco Central, que no se levantaron como debió levantarse, porque esos son elementos, no todo es gloria, ¿verdad? Y en una rendición de cuentas, los presidentes tratan por todos los medios de decir todas las cosas buenas y las cosas que les conviene a todos los presidentes, ¿verdad? Pero es de gallardía política también introducir aquellos elementos que se convierten en sombra en el marco de esa rendición de cuentas. Entonces, no hablar del Banco Central propiamente, de qué es lo que pasa con el déficit cuasi fiscal que no se resuelve y cada vez va más grande, y el déficit fiscal, que si bien hubo una reducción, y ahí se mencionó el ahorro de unos casi 6.000 millones de pesos en intereses por un problema de renegociación de la deuda, de la deuda pública fundamentalmente de la República Dominicana. Esos son elementos que yo te señalo a comentar. Y termino con esto, Alejandro. La oposición política, exceptuando una posición que vi de un joven diputado, casi todos los políticos despacharon que fue un discurso reeleccionista, pero el análisis de un discurso estructurado técnicamente y políticamente no se rebate con un solo epíteto, eso se rebate con un análisis. Yo vi, por ejemplo, a un joven diputado, Omar Fernández,
fijar postura. Yo no sé si su papá, quiero yo pensar que no, se expresó a través de su hijo, pero él tiene cabeza propia y es un bicho que está brillando, ¿verdad? Y que tiene muy buena aceptación. Hizo un análisis que yo creo que ha sido uno de los más juiciosos que yo he visto de la oposición, más allá de que fue un discurso reeleccionista, de que fue un discurso, que sé yo qué, de reposicionamiento, etcétera, etcétera. Es un debate, un análisis se rebate con un análisis. ¿Se entiende? Cuando se hace una propuesta, una rendición de cuentas como la que hizo el presidente Abinader, yo pienso que lo que deben hacer los partidos es poner sus técnicos a analizar el discurso, porque hay técnica de análisis del discurso, y en este caso del discurso político, que es una mezcla de un discurso jurídico, económico y político. Eso hay que descuartizarlo, entonces analizarlo, y le pueden sacar capital político, pero tienen que sacarle capital político sabiendo que la población no es tonta y que la población ve en un momento determinado, por más que tú quieras esconderlo, eso sale a la luz pública porque es obvio, ¿verdad? Mi primera consideración, Alejandro Noel y Cabrera. Bueno, en el discurso, la mayoría de gente no le tomó la parte que tiene que ver con los proyectos de inversión pública. La ejecución de la inversión pública del gobierno central fue el 100%, amigos televidentes. Nunca en la historia del país se había puesto de manifiesto, porque resulta que esos 89 mil millones de pesos que se invirtieron en proyectos de inversión. Esos 89 mil millones fueron realmente a los proyectos de inversión, porque en muchos de los casos se ponían gastos, o sea, se ponían gastos como inversión, inversión como gasto. Entonces, realmente todos esos proyectos fueron todos chequeados, todos monitoreados, y al mismo tiempo se le dio un seguimiento para el uso correcto de todo el dinero. Y hay algo que no lo dijo de una manera, como le digo, coloquial, diciendo de que algunas cosas que se están haciendo con más cosas con el mismo dinero. Él no quiso decir que esos presupuestos que se habían aprobado o esos proyectos de inversión habían estado sobrevaluados y ahora con el mismo presupuesto de un proyecto de inversión pública se están haciendo más cosas, que debió decirlo de manera explícita. Puso un ejemplo de un tanto por ciento que salió en la línea del metro, la ampliación de la línea del metro, que está con respecto a los aumentos de precios, salió un 30 y pico por ciento más barato, pero también debió decir que se está haciendo el doble. ¿Me entiendes? O sea que eran bastante por encima de lo real, y que en estos 2 años y algo, bueno, tenemos 2 años precisamente chequeando todos los proyectos de inversión pública en la región Cibao Noroeste. Pero eso faltó ser más específico, porque la gente no entiende cómo se gasta de 21 mil millones a 89 mil millones, pero 60 mil millones es mucho dinero. Pero vamos a unos mensajes comerciales y volvemos en breve, amigos televidentes. Señor director.